Este podcast está hecho por 2 psiquiatras con fines psicoeducativos. No reemplaza la atención médica. Si necesitas ayuda, en Colombia llama al 106 o escribe al 300-754-8933. Hola a todos, bienvenidos a Psicobélicos, un podcast de 2 amigos psiquiatras para el mundo y un podcast donde rajamos de todo nos sienta mal. Queremos solo echar mierda, no más. Todo nos sienta mal. Todo nos da dolor de estómago. Ok. Criticamos todo, fastidiosos. No, mentiras, no todo. No, hay cosas que sirven, pero hoy vamos a criticar cosas que no sirven. Cosas que no sirven, pero antes hablaremos de cosas que sí sirven. O sea, hoy es una cosa variada. Es una variada. cosa De pronto se extienda a otro consultorio, a otro Está capítulo. grande que se pasa la habitación y así invade el mundo. Qué salida en falso tan horrible. Pero hoy vamos a hablar de psicoterapia. Que salida en falso, como ¿Cuándo? un acto fallido. Un acto fallido, dirían los psicoanalistas. El psicoanálisis hace parte de las psicoterapias. Gracias. Entonces hoy vamos a hablar de psicoanálisis, hoy vamos a hablar de psicoterapias y vamos a hablar de psicoterapias, tanto las psicoterapias que sí son ciertas y tienen sentido, como las pseudopsicoterapias, que es así, son pseudociencias. Te sigo hablando a ti, la que dijo que la psiquiatría era una pseudociencia. Dudo mucho que nos escuche, pero bueno. O de pronto. Ojalá, a ver si te culturizas. De pronto la vieja pone Psicobélicos y a darle con el esposo. A darle a escucharnos. El caso es que vamos a hablar primero como de psicoterapia y de cuál es la psicoterapia, y eso también sale mucho como de pues las cosas que nos han hablado o nos han escrito también en los comentarios, como de que nosotros no hacemos psicoterapia, o algunos, que esto me pareció muy válido, escribieron en el TikTok como que pues mientras estuviéramos haciendo psicoterapia basada en la evidencia, todo bien. Y pues creo que esto surge un poco a partir de eso. Y también surge un poco a partir de que estamos mamados de la psicología pop de TikTok. Sí, esa psicología hiperpositivista, muy moderna, que a la larga lo que hace es joder a la gente, ¿no? O sea, le impone una carga de comportamiento que es difícil de asumir. Es muy duro para las personas poder asumir eso. Y las culpa mucho de lo que les sale bien y de lo que les sale mal. ¿Sí? Que también esto viene mucho de la mano con la hiperutilización de los términos terapéuticos. Sí, como de la invalídame, esto hace parte de, se me olvidaron todos los términos psicoterapéuticos en este preciso momento, o sea, se me borraron todos, pero ustedes saben a qué me refiero, como que la gente está utilizando estos términos como para clasificar muchas de estas cosas, no solo utilizando estos términos para clasificar cómo se sienten o para clasificar qué es lo que necesitan en una relación, sino también para clasificar de alguna manera como emociones, situaciones, cosas que necesitan, cosas de todo, y es como, oye, sí, qué chévere que te esté sirviendo la terapia o que al menos sepas cómo codificar algunas cosas, pero estás como harta. Estamos... No, como fastidiosa. No. Estamos hablando de cosas en la vida real, dejemos de usar estos, o sea, yo no salgo con mis amigos y empiezo como, ¿qué TDAH? O sea, marica, ¿qué es esa estupidez? O sea... Sí, hay gente bien cansoncita con ese tema de la terapia. Y sobre todo que, bueno, se ha vuelto un símbolo de estatus, y yo creo que por lo tanto se ha vuelto también un símbolo de sanidad mental, ¿no? Y de como yo hago terapia, entonces soy sano mentalmente, y como soy sano mentalmente, puedo ser un malparido con el resto. Sí, porque soy superior, yo sé porque soy un malparido. Claro. Y ahí también hay algo súper importante, y es que mucha gente no va a terapia porque se está sintiendo mal o cualquier cosa, va para conocerse, pero mucha gente no va solo para conocerse y cambiar cosas de sí mismo que de pronto lo podrían ayudar a tener una mejor vida y a construir una vida que lo ayude a salir de donde está, sino solo va a conocerse y ya. O sea, como que esto solo me da una justificación, como... mi terapeuta me dijo que esto hacía parte de una estructura de personalidad, bla. O sea, marica. Por eso es tan importante de verdad como saber muy bien quién necesita terapia, qué terapia necesita, qué es lo importante de la terapia, ¿sí? Porque, spoiler,
no es necesario, no todo el mundo necesita terapia. No, eso es algo que es parte de la cultura pop. No todo el mundo necesita terapia. De hecho, yo creo que la mayoría de las personas no necesitan terapia. Porque pues al fin y al cabo, Yo creo lo contrario. yo creo lo contrario. Yo creo lo contrario. Yo creo que muchas personas que necesitan terapia no van y muchas personas que van a terapia no necesitan terapia. Sí, O sea, como esto de, no sé si a ustedes les sale de como estas cosas de Hey Arnold, donde Bob, el papá de Helga Pataki, le dice como que estas cosas de terapia son cosas nuevas y que él nunca fue a terapia y Helga Pataki le dice, ¿se nota? O sea, como que siento que mucha gente va a terapia por la gente que no va a terapia. Y no necesitan realmente la terapia, sino como saber cómo manejar una situación que se les está saliendo de las manos con una persona que se les sale. Pero realmente yo creo que la población colombiana es una población que al crecer con mucha violencia, como mucha violencia vicaria y muchas cosas evidenciadas, sí somos una población muy agresiva per se y sí podríamos necesitar un poco más como una manera de aprender a controlar esos impulsos, que ahorita si quieren hablamos un poco de eso, de cómo la terapia ayuda a eso precisamente. Pero yo contrario a usted, sí creo que mucha gente necesita terapia, o sea, pero creo que su punto va más a que, pues no sé, no me quiero meter, no quiero hacer womansplaining, pero, pero como que entiendo que su punto es más como que mucha gente que va a terapia no la necesita y mucha gente que no va a terapia la necesita un montón. yo creo que mi punto, o sea, podemos debatir, Hágale. porque mi punto ya va más realmente a que casi siempre la gente hace terapia como para entender o intentar cambiar, digamos que patrones comportamentales respecto a situaciones específicas. Ujú, Sí, creo que ese podría ser un buen origen para hacer terapia. sí. No sé, me va como un culo en las relaciones de pareja, puta, nadie me quiere, todos me odian. Voy a terapia para entender un poco qué pasa ahí. Ujú, Debe haber alguna cosa en mí que hace que todo esto suceda. sí. O de repente la manera en la que interiorizo la situación, o la experimento, o la analizo, etc. Yo me refiero a que no todo el mundo necesita terapia porque la mayoría de la gente le tanquea las cosas de la vida. Ajá. O sea, la mayoría de la gente le suceden cosas y simplemente las supera emocionalmente, las maneja. Válido. ¿Sí? O sea, por eso yo pienso, la mayoría de la gente no necesita terapia. Ok. Porque la mayoría de la gente sale adelante con sus mecanismos de defensa. ¿Sí? Ahora, también o sea, digamos, el objetivo de la terapia no es cambiarle la personalidad a uno. Sí. No es que uno de repente entonces, puta, ya soy el mejor hombre del mundo. No, eso no es verdad. Uno tiene que seguir teniendo errores. Ujú, Ahora, si nos paramos desde lo que tú dices del contexto colombiano, claro, es un contexto en donde, digamos que la gente ha crecido llena de violencia, violencia vicaria, violencia intrafamiliar del hermano al hijo, del hijo al hermano, de la mamá, del papá, o sea, sí, de todo como el una cosa tema. estructural. Violencia estatal, ¿sí? Entonces, claro, la gente en un país como esto, como este, que hay muchos países así, digamos que tiene muchos traumas, muchas experiencias emocionalmente perturbadoras. Y hay mucho aprendizaje Sí. de eso. Pero aún así hay gente que teniendo estas experiencias, que con esto que voy a decir no las justifico, que a pesar de tenerlas, tienen unos mecanismos de defensa del putas y siguen adelante con su vida y son súper funcionales, no solo funcionales desde el sentido de la productividad, ¿no? Ujú, Porque ese es otro tema. Ser funcional es desde el sentido capitalista. Entonces, ser funcional, ¿qué es? Levantarse y trabajar sí. y ganar plata y gastársela. No, o sea, son gente que igual tiene su familia, sus hijos, son responsables, hacen actividades de ocio, disfrutan de la vida y tienen experiencias emocionalmente perturbadoras. Ujú. Por eso yo creo, Que a eso se le llama resiliencia, ¿no? Y yo también creo que a pesar de que somos un pueblo que ha estado muy expuesto a eso, también somos un pueblo muy resiliente. O sí, sea, resiliencia de verdad, ¿no? Esto es resiliencia, no la resiliencia sí. que se tatuó Mafe. O sea, no. Mafe, huevón, se tatuó la resiliencia en el brazo porque Juan Piz la dejó. O sea, resiliencia. Ella superó la ruptura. Resiliencia. Resiliencia entendida neurobiológicamente como resiliencia neurobiológica, no resiliencia de pinché mi carro y pude cambiar la llanta. Qué resiliencia. Qué resiliente. Sí, no me rendí. Yo Vamos para busqué un tutorial en YouTube. Los humanos tenemos poder. La mente tiene poder. La mente. Sí, Tú puedes con todo. sí. Pobre es pobre porque quiere.
El pobre es pobre porque no emprende. Porque no emprende con dinero del papá. Ujú, ujú. Qué resiliente. Sí, es que cuando el papá es conductor de bus, el hijo también quiere serlo. Todos estos son comentarios que hemos escuchado, por cierto. Sí, sí, no pensamos así. No. De hecho, generó una chispa De de odio. odio muy terrible. Pero bueno, Pero bueno, el sí, caso. enfoquémonos. Entonces, ¿Qué es la terapia? hablar de terapia un poco, que también hace parte, y a eso también iba con lo de que estaba hablando al principio, de que pues nosotros también hacemos psicoterapia y también lo que dije en el video corto de que toda intervención que hacemos también es psicoterapéutica. Básicamente la terapia, pues para aclarar un poco, no es como ir a charlar con un amigo costoso, ¿sí? No es como voy a ir a mi cita de las uñas, pero pues es ir a hacer terapia, pero me cobran un montón. No. La psicoterapia es una intervención clínica con evidencia científica, ¿sí? Que lo que busca básicamente es cambiar la estructura y la función del cerebro. Entonces, la estructura y la función del cerebro, pues finalmente generan un cambio a largo plazo en el comportamiento de las personas y no solo en el comportamiento, sino en el entendimiento de las situaciones por parte de esas personas, que facilita mucho la adaptabilidad a situaciones que son, digamos, estresoras o disruptivas en la vida de alguien. Ujú. Entonces, digamos que esto, precisamente porque es una intervención clínica, es algo que tiene que tener estudios y evidencia. Sí, esto no es como que cualquiera se le ocurrió una pendejada y entonces empezó a hacer terapia. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, hay dos personas que pueden hacer terapia o como dos profesionales que pueden hacer terapia. No me importa si eres digamos, como lo digo, o sea, no es como si seas terapeuta físico y entonces te formes en algún tipo de coaching. No puedes. Psicología y psiquiatría. E incluso me atrevo a decir que existe gente de otras ramas médicas que ha hecho formaciones en psicoterapia, a pesar de que en los prerequisitos para hacer cosas de psicoterapia, en especial de estas de tercera generación, dice que uno tiene que ser psiquiatra o psicólogo, pero hay gente que ha hecho formaciones y a mí también me parece que está bien el interés de otros médicos en hacer esto, porque finalmente pues nosotros tratamos con personas. Y, y tampoco es como que se dediquen a hacer esas intervenciones. Igual es un poco como si nosotros aprendiéramos a poner botox. O sea, sea, somos médicos, podemos sí, hacerlo, pero marica, es mejor que le ponga uno el botox a alguien que sepa que se dedique a dónde eso. están las inserciones Sí. musculares y la vuelta. Bueno, seguramente nosotros también algo Nosotros sabremos, sabemos. pero no como un dermatólogo, como un plástico. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Ahora, sí, la terapia, digamos que yo le añadiría a lo que dijo Ana, que son, digamos, unas prácticas terapéuticas que se basan en teorías psicológicas. Ujú. Sí, en teorías de cómo funciona la mente del ser humano, de cómo procesa los traumas, de cómo procesa las emociones, sí, desde lo mental y de cómo esto afecta el comportamiento. Me voy a meter ahí un segundo. Porque no es solo desde lo mental, sino, o sea, no es solo desde lo psicológico como teoría psicológica, sino teorías neuropsicológicas. O sea, estas son cosas que se han evidenciado en imágenes, en un montón de situaciones, o sea, se han hecho muchos estudios de esto, como para tratarlo un poco como cualquier cosa, ¿sí? Por eso precisamente es tan importante seguir con rigor las instrucciones y pues como hacer las cosas bien hechas. Claro, pero igual no todas las psicoterapias empezaron con el rigor No, de la de neurociencia. acuerdo, de O sea, acuerdo. creo que la Se ha visto neurociencia después. últimamente lo que ha hecho es comprobar que las psicoterapias serias, las vamos a dividir en serias y en chistosas, ¿no? Las psicoterapias serias sirven porque en la neurobiología, en la neurociencia actual se ha evidenciado que los procesos psicoterapéuticos de las psicoterapias serias cambian la estructura cerebral, cambian el funcionamiento cerebral y eso Cambian la tiene, conectividad. exacto, y eso tiene un impacto en el comportamiento, en el procesamiento emocional, en el procesamiento del pensamiento, en todo esto, Ujú. ¿sí? Aquí creo que podemos empezar como por algo muy histórico, que es el tema del psicoanálisis, y creo que el psicoanálisis es como, va a ser un poco una piedra para nuestro propósito de las psicoterapias basadas en la evidencia, porque el psicoanálisis no tiene tanta evidencia desde el método científico actual, o sea, es algo más cualitativo el psicoanálisis.
¿sí? Pero históricamente el psicoanálisis pues empieza con todas estas teorías de Freud, del comportamiento psicosexual infantil, Yo creo que como que empieza desde ahí un poco a intentar explicar cómo funciona la mente. Yo creo que es importante porque abrió la puerta a que existen otras intervenciones que se pueden hacer en los pacientes, ¿sí? O sea, creo que eso le da una validez tremenda. O sea, a Freud se le ocurrió acostar a alguien en un diván y decirle, hábleme. Y esto yo creo que tiene validez precisamente por eso, porque abrió la puerta a una intervención diferente, ¿sí? Hay algo también que me parece importante y es que pues la mente no está únicamente en el cerebro, y esto también pues tenemos que tenerlo muy claro absolutamente todos, psiquiatras, oyentes, no psiquiatras, mejor dicho, la mente no se ubica en el cerebro, es un órgano imaginario que no sabemos dónde está, pero pues que en realidad como que existió esta duda de, bueno, ¿cómo será que hablar mejora? Porque las intervenciones que hacía Freud principalmente era sobre mujeres con histrionismo, que les diagnosticaban histeria y las intervenciones que hacían en ese momento era masturbarlas. Y pues, bueno, sí, se les quitaba la histeria, pero ¿y qué terminaba pasando? ¿Por qué se estaban comportando así? Hábleme, ¿qué le pasa? Claro, yo creo que o sea, el doctor Freud, ¿no? Para fines prácticos, el man abre las puertas de todas las demás teorías psicológicas que van a venir luego y de los demás intentos de psicoterapia. Ujú. Y es que primero la estructuran, claro, de una manera muy empírica, muy teórica, muy hipotética. Intenta estructurar cómo funciona la mente, que es todo esto del yo, el ello y el super yo, del inconsciente, del preconsciente. Y desde ahí empiezan unos alumnos suyos a estructurar aún más y más y más y más y más teorías. Y luego llegan ya los comportamentales, los cognitivos conductuales, y basados en eso, porque no vamos a hablar mierda, Acuérdense, ellos, primero era comportamental. ellos, Sí, era claro, pero comportamental. ellos se educaron con psicoanálisis y Sí, luego crearon sus propias teorías muy del comportamiento y luego de lo cognitivo. ajá. Y luego ya empezó toda esta ola que es la de la tercera generación y tal, que es muy emocional, muy del enfoque en el presente, pero de alguna forma todo esto tiene una evidencia científica, un estudio riguroso, hay un montón de gente preparada, sí, o sea, yo sé que hay un montón de críticas respecto a Freud, pero Freud no dejaba de ser un tipo que era neurólogo, que era estudioso, que era juicioso, sí, o sea, y todos los que vinieron después de él también, o sea, ¿a qué vamos? Las psicoterapias serias y quienes estructuraron esta vaina fueron gente seria, Sí. gente estudiosa, gente que sí, claro, tendrán 10.000 críticas, y quien oiga eso tendrá 10.000 críticas del psicoanálisis o del TCC clásico o de la DBT o lo que sea, listo, es válido, sí, pero recordar que no fueron un par de estúpidos que un día dijeron, voy a hablar de mi vida en un auditorio, o voy a hablar de mi vida a una persona y la voy a juzgar desde ahí, le voy a decir que si no lo hace así, entonces es un fracasado. No, Ujú. no es Sí. de esa forma, que es un poco lo que uno ve en este tema de los coaches y de toda esta mierda, que es como, se siente que, oye, levántate con ánimo, pero marica, ¿cómo putas me levanto con ánimo si no he desayunado, no he almorzado, no tengo plata, no tengo, o simplemente tengo toda la plata del mundo, pero me siento una mierda porque me violaron a los 5 años, o me siento mal porque tengo derecho a sentirme mal, entonces no, Sí, o sea. no, levántate con ánimo, vamos, mete tu cara en hielo. Sí. Uy, ese tipo. Uy, qué Ponte una cita en la boca. Pero sí, yo creo que esto también hace mucha parte. Ni siquiera me atrevo a llamarlo psicología, me da hasta vergüenza. da Como pena de con los creencias pop. psicólogos. De creencias pop. Digamos que realmente es un problema. Entonces vamos a empezar con las terapias chistosas. Es un problema porque siente que no tiene formación en cosas que tengan ningún tipo de evidencia, ¿sí? Les están dando tips. Cuando les dan tips, si no te sirve este tip, es problema tuyo. Es como, yo siento que las pseudoterapias, estas que sí son pseudociencias, como las constelaciones familiares, la biodescodificación, los coach y todas estas cosas, y se los digo ahí de frente, lo son. Con el dolor de mi alma, la astrología. La astrología. A mí la astrología me parece una chimba porque yo leo mi signo zodiacal y yo digo, uy, hoy voy a conseguir trabajo.
O sea, Lo que pasa es que eso obviamente cogen simplemente cosas que son generalizadas ujú, y ya. Sí, ahora, en mi pequeño rincón del loco, como diría nuestro profesor Santa Cruz, sí está la astrología, sí hay patrón, pero yo no hago terapia con eso, ni yo me hago terapia con eso. sí, Si no. es como no, es simplemente un gusto culposo por hay gente que le gusta Harry Potter, a otros Narnia, a mí la astrología. Ajá, Sí, o sea, la misma mierda, ¿sí? sí. Si yo no soy Gryffindor. Sí, y también es lo que usted estaba diciendo, como de porque me sirve a mí, entonces esto le sirve a usted y todas estas cosas. Y de alguna manera a lo que voy con esto es que yo siento que todas estas terapias son a la psiquiatría y la psicología, o como a la salud mental, lo que termina siendo la moringa para la diabetes. O sea, ¿se acuerdan cuando la gente dejaba de tomarse los medicamentos para la diabetes, que porque la moringa le hacía mejor? Bien, bien. Es eso, es como, marica, no, no. Vamos a poner símiles. O sea... Símiles. Entonces, los coaches motivacionales y todas estas pseudoterapias son como la moringa de la diabetes, si usted dice, yo digo, como sobarse para la ortopedia. Uy, sí. Hijo de puta, Uy, sí. sí, sí, sí. Claro, si uno se parte un hueso, no se le tiene que mandar a sobar. Sí, no, Es lo mismo. de eso quieto un rato, haga el favor. Como que, ¿qué más? ¿Qué más? Uy, no sé. No sé, ya no se me ocurre nada. Pero sí, literal, ya que quedé en Marica, blanco. como estas aguas, es el jugo, como el jugo verde a la obesidad. Ah, sí, totalmente. O sea, miren, yo creo que puede servir como un efecto placebo. O sea, genuinamente, como si ustedes se ponen ahí, como, bueno, llegar y decirle a alguien que en tus antepasados a alguien le pasó algo y entonces tú estás para sanar la herida de tus antepasados. Y yo no es que es pura charlatanería, cara. Que promete arreglarte la vida, que si no te la arreglas es tu problema porque tú no quisiste mejorar. Más allá como de todo eso, perdón, me irrité. Más allá como de todo esto, es decir, como marica no les da, es que este es el problema con que no hagan un juramento por ayudar a la gente, ¿sí? Nosotros hicimos un juramento, yo lloré haciendo ese juramento, ¿sí? O sea, nosotros primero no le hacemos daño a la gente y ese es el problema con que gente que no haya hecho ese juramento empiece a tratar a las personas. Les importa es cuánta plata llevas, no si mejoras o no. Es que, o sea, es que es terrible. Uno ve unas cosas y sobre todo yo que a veces me pongo bien mamerto. eh, Ay, sí, sí, eh, esta mierda es al servicio del capitalismo. O sea, todo este tema de la única manera de ser feliz que es, pues seguir una vida llena de productividad, Ujú. ¿sí? Y realmente los coaches motivacionales y toda esta gente lo que hace es dejar de lado la naturaleza humana, la naturaleza emocional, el sufrimiento humano. Es levántate todos los días y trabaja, Ay, el porque todo secreto. es tu culpa. Si es como un ¿Se acuerdan cuando paridos. se puso de moda el secreto? Como que tú, si piensas, era el hermano precario de la manifestación. O sea, El secreto. el secreto. El secreto era que usted tenía que pensar que usted, digamos, yo necesito 100 millones de pesos para comprarme un carro. Y yo acá me siento a pensar que ya tengo esos 100 millones de pesos y los tengo en el bolsillo y tal. Se imagina un bolsillo con 100 millones de pesos. Pero los tengo en el bolsillo y tal. O sea, era de verdad el hermano precario y arcaico inicial de la manifestación. Ok. O sea, marica, eso no sirve, ¿sí? Si la gente empieza a pensar como si empiezas a actuar un poco, porque siento que esto es como vístete para el trabajo que quieres y no para el que tienes. Si empiezas a actuar, pues obviamente vas a hablar con más seguridad, vas a sentirte mucho mejor, sí, van a mejorar muchas cosas de tu vida y probablemente eso, pues sí te lleve un poco a alcanzar un poco más la meta. Pero no quiere decir que es porque tú pensaste que voy a ser el gerente de esto, ya soy el gerente. No, huevón, es que te comportaste diferente y volvemos otra vez a comportamiento, ¿sí? A que el pensamiento lleva a un comportamiento. Y entonces esto es TCC, no es el secreto. Claro. Ya. Sí. Sí. Adiós. Tú no tomas el secreto que era el gerente de la empresa. Pero bueno, yo creo que este primer episodio Expusimos molestias. expusimos molestia y tómenlo como una introducción al segundo episodio.
en el cual vamos a hablar un poco más de qué es hacer terapia, o sea, qué es una terapia, ¿sí? ¿Qué tipos de terapia de repente hay? No vamos a mencionar absolutamente todos porque no. Digamos que otras estrategias a mí me parecen también importante mencionar que existen estrategias milenarias, religiosas, que se asemejan un poco a lo que es una terapia sin decir que la reemplaza, porque no la reemplaza, ¿sí? Vamos a aprovechar entre líneas para seguir echando mierda a la gente irresponsable que hace pseudoterapias y gana un montón de plata. Hijo de puta, hay terapias de ángeles, terapias de cristales, terapias de Digimon, terapias Hay de psicólogos que se dedican a eso, o terapias de sea, Digimon. tanto estudiar para eso. Para hacer terapias de cristales, de Sí, cuarzos. para decirte, claro, claro, tu papá te abandonó porque eres Capricornio con ascendente Sagitario. Huevón, ¿es en serio, marica? Ubícate, marica. Ah, ¿no es por eso? No, yo no soy Sagitario, ni tengo ascendente. Ni lo abandonó el No, papá. no. Mi papá es un buen tipo, mi papá, si oyes eso, te quiero mucho. Pero bueno, ¿qué? Nada, los queremos mucho. Ya nos vemos en el otro episodio. Ya. O sea, O sea, ya lo vamos a grabar, pero nos vemos la otra semana. Adiós. tomen agua.